Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a lunes, primer lunes de 2026, es 5 de enero. Esto es Más de Uno, esto es la radio Onda Cero es la radio que gusta, la radio que influye, la radio que inspira, la radio que entretiene, la radio que divierte. Aviso especial para los reyes de Oriente. Ya sé que son gente sabia que planifica su viaje y que lleva baliza reglamentaria por si algún camello pierde pie, pero no está de más recordárselo. Han elegido pues un día de crudo invierno para llegarse hasta España, ¿no? Entre la borrasca Francis, que se nos coló ayer por el Golfo de Cádiz, y la masa de aire ártico que se nos ha entrado por el norte, pues tenemos 9 comunidades autónomas en aviso amarillo por heladas, precipitaciones copiosas y nieve. Ha bajado tanto la cota de nieve hoy en España que, como dice el aviso de la EMET, en las zonas de interior de la mitad este del país y en estas primeras horas, o sea, atención oyentes de Aragón, sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, ha bajado tanto la cota que podría nevar en cualquier cota. Y de hecho está nevando en unas cuantas cotas y en unos cuantos sitios de nuestro país. Está nevando y ha nevado en estas últimas horas. ¿Cuánto? Pues, ¿cuánto? A ver, no es Filomena. O sea, se calculan unos 5 centímetros de nieve acumulada en aquellos lugares donde caiga. A última hora del día se complicará un poco la cosa, en el sur sobre todo, sistema bético, porque ahí se calculan hasta 20 centímetros de nieve. Ahí se complicará, digo, la situación. Total, que si alguno de los 3 reyes o alguno de sus cargos de confianza nos está escuchando, pues raquetas en los pies para los pajes y para las pajes, cadenas de pezuña para los vehículos tractores de la comitiva y gorros y bufandas a cascoporro, porque la de hoy pues va a ser una cabalgata, o van a ser unas cabalgatas con tiritona, ¿no? En algunos lugares han quedado aplazadas las cabalgatas, pero en la mayoría de los pueblos y ciudades de España se cumplirá con la tradición y esta tarde tendremos cabalgatas. Oyentes automovilistas, pues ya imagináis, informaros antes de salir de cómo está la carretera que utilizáis, informaos y no arriesguéis, porque en menos de nada luego te cae la Mundial y te toca esperar a la quitanieves, ¿no? El día se aventura complicado. Ahora enseguida conectamos de nuevo con la Dirección General de Tráfico y contamos a esta hora de la mañana dónde están las principales complicaciones para los automovilistas y también para los camioneros. Algunos puntos ya están prohibidos para la circulación de vehículos pesados debido a la nieve. Bueno, había un anuncio en la tele de los años 80, igual usted es veterano y se acuerda, había un anuncio que decía: en las distancias cortas es cuando un hombre se la juega. Bueno, en rigor, lo que decía el anuncio es que quien se la jugaba era la colonia, pero bueno, por asociación nos vale. En las distancias cortas es donde una colonia de hombre se la juega. Eso es. Colonia de hombre Brummel. Mejor cuanto más cerca. Se hinchó la cuña entera, sí. Esto es cuando la colonia del hombre se la juega. Bueno, pues el hombre también. Pues en los días de nevadas, en los días de heladas, en los días de aguaceros como los que hoy tenemos por delante, es cuando un ministro de Transportes se la juega. Como saben todos los ministros de Transportes que ha habido en España y que han tenido que afrontar días de temporales recios, ¿no? Uno de esos ministros, ¿quién se acuerda ya? Fue José Luis Ábalos, un señor que fue ministro y que tuvo que enfrentarse a Filomena hace 5 años con miles de automovilistas atrapados. Pese a que sabíamos de la importancia del temporal, es verdad que a todos pues nos ha sorprendido la magnitud del mismo, ¿no? También habíamos preparado un dispositivo, en nuestro caso 1.305 máquinas quitanieves, casi 250.000 toneladas de fundentes y un sistema de coordinación, pues como yo diría, sin precedentes. Y sin Víctor de Aldama negociando en nombre de los proveedores de fundentes, para llevarse ahí él también algo. Que se sepa al menos. ¿Qué tiempos aquellos, eh? ¿Qué tiempos pensará el hoy recluso preventivo José Luis Ábalos? ¿Qué tiempos aquellos en que su principal problema era tener que echar unas horas extra como ministro para coordinar la sal y las quitanieves? ¿Qué tiempos aquellos con lo que luego se ha sabido de él? Lo que se sigue sabiendo y lo que se le viene encima al señor Ábalos, que por cierto esta semana tiene una comparecencia el jueves, creo que es, en el Senado. Bueno, pues para hoy el ministro actual, el ministro en ejercicio de Transportes, que se llama Óscar Puente, hace saber que tiene listas 279 quitanieves y 45.000 toneladas de fundentes, que son 5 veces menos que las que le acabamos de escuchar a José Luis Ábalos en 2020, pero porque lo de hoy del ministerio actual se refiere solo a Cantabria y a la Comunidad de Madrid, que es donde más podría complicarnos la vida hoy y mañana, la nieve, Cantabria y Comunidad de Madrid.
279 quitanieves listas por si hicieran falta. De hecho, algunas ya están haciendo falta en algunos puntos. Bueno, es bonito esto de que la nieve es el silencio que cae del cielo. Es una frase que alguna vez alguien debió de escribir, ¿no? Y que es bonita. Y más bonito es lo de la indecisión de los copos, que parecen dudar entre el cielo y la tierra. El volar estremecido de los copos indecisos, que escribió Miguel Delibes. La nieve es un espectáculo hipnótico, sobre todo allí donde no se prodiga la nieve, donde la vemos una vez al año, por ejemplo. Un espectáculo hipnótico, pero ¿qué le vamos a hacer? Trae efectos colaterales. Tiene la nieve, como los fármacos, algunas contraindicaciones. En Venezuela, 48 horas después de la extracción, secuestro, captura, detención de Nicolás Maduro, en una acción ilegal del gobierno de los Estados Unidos, pues se desconoce si la regente tutelada, que se llama Delcy Rodríguez, asumirá también la presentación del programa televisivo de propaganda con el que su mentor Maduro se obsequió durante años a sí mismo, ¿no? El título de este programa, que es Con Maduro Más. En batallas somos una fortaleza. Y en batalla, en estas 25 semanas de agresión, amenaza imperialista, nos hemos convertido en una fortaleza inexpugnable. Aún predicaba hace 2 semanas el cacique Maduro que el pueblo venezolano era la garantía de que Estados Unidos jamás iba a salir con la suya. Bueno, ahora que quien ha salido esposado en chándal con los ojos tapados es él, la sociedad venezolana asiste entre la perplejidad, la incerteza y la frustración, que de todo hay, asiste al nacimiento de una nueva criatura política con la que nadie contaba. Ha nacido el chavismo dócil. Delcy Rodríguez, número 2 del régimen dictatorial, sancionada por la Unión Europea por violar los derechos humanos, tan responsable como su mentor de la expatriación o exilio de 8 millones de nacionales y del encarcelamiento de 2.000 presos políticos. Delcy Rodríguez, esta señora, ejerce ya de presidenta suplente, tan ilegítima como Nicolás Maduro, con la bendición del gobierno de los Estados Unidos y ofreciendo muestras muy elocuentes de que se siente cómoda en este nuevo papel o cometido que le ha sido adjudicado. ¿Quién te lo habría dicho, Nicolás? Delcy, regente y heredera, se ofreció la misma tarde del sábado, entre lamentos obligados por el secuestro de su presidente, hay que ver, pero se ofreció a pactar con Donald Trump la lucha contra el narcotráfico y las inversiones estadounidenses en el petróleo de Venezuela. No hubo llamamiento a la población a tomar las calles contra el imperialismo trumpista. No hubo instrucción alguna al ejército para que se despliegue por si acaso Trump decidiera invadir Venezuela, que es el fantasma con el que estuvo agitando a su población el verborreico Nicolás Maduro, que nos invaden, que nos invaden. No hubo concreción alguna sobre el famoso decreto de conmoción exterior, que en teoría iba a poner el país en situación de lucha armada, ¿no? Dice, ¿lucha armada contra quién? Si los americanos del Comando Delta vinieron y se fueron. Y si la lucha armada en realidad la ha empleado siempre este régimen contra sus opositores, con los motorizados en primera línea reventando manifestaciones. Bueno, Delcy Rodríguez está haciendo saber que ella se presta al juego que han diseñado en la Casa Blanca. Y por eso ha nacido el chavismo de cabeza baja, el obediente. El chavismo que es delegación o sucursal del trumpismo que extiende su amenaza de fuerza sobre el resto del continente americano. A los supervivientes del madurismo se les ve entre aliviados y resignados. Oye, toca adaptarse a lo que hay. Ayer dijo el ministro de Defensa que el ejército exige la liberación de Nicolás Maduro. Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que no dijo es qué pasa si Donald Trump no libera a Nicolás Maduro, que no parece que lo vaya a liberar, claro. Exigimos la liberación, ¿y si no qué? Pues si no, nada, porque esta nueva versión de circunstancias del régimen dictatorial bolivariano es el chavismo intervenido y sometido a las directrices de su nuevo rector, que tiene despacho oval
en la Casa Blanca. Pero es un régimen que sigue siendo dictatorial y que sigue siendo opresor y que pretende seguir violando, como ha hecho en los últimos años, los derechos fundamentales de la población venezolana. Está por ver si a Donald Trump eso le incomoda de alguna manera. Es comprensible la frustración de los millones de venezolanos que el sábado quisieron creer que la hora de la libertad había llegado, ¿no? Pensaban que había cambiado todo y descubren que no ha cambiado tanto. Para Trump nunca ha sido una prioridad la democracia. Dice, ni en Venezuela ni en Estados Unidos. Es un presidente que no reconoció el resultado de unas elecciones presidenciales en su país. Es un presidente al que no se le ha escuchado una crítica al asalto del Capitolio. Es un presidente que presume de odiar a sus adversarios políticos. Y dices, ¿qué va a ser su prioridad ahora la democracia en Venezuela? La prioridad de Donald Trump es el poder. Es el poder para controlar instituciones en su país, entonces esté a su gusto, y para controlar gobiernos en otros países de América. Y el plan está trazado desde su primer mandato y está plasmado en documentos oficiales bien recientes. O sea, Trump quiere un continente de gobiernos afines, no necesariamente democráticos, pero sí necesariamente afines. Ahora está emperrado con Gustavo Petro otra vez, presidente de Colombia, presidente legítimo de Colombia, donde impera un régimen de democracia parlamentaria. Pero dice Donald Trump, no, si Petro es un exportador de cocaína. Y ya está. Petro le ha respondido con una de sus encíclicas en Twitter esta madrugada, diciéndole, pero ¿qué está usted diciendo? Entérese bien, primero de la historia de mi país y luego de mi propia historia, que voy a ser yo un narcotraficante. Bueno, al ministro de Exteriores estadounidense, que es Marco Rubio, y que todo indica que va a ser el virrey para Venezuela, una especie de supervisor de lo que haga Delcy Rodríguez. A Marco Rubio le hizo una muy buena entrevista ayer la presidenta Margaret Brennan en la CBS. Primera pregunta, ¿qué significa esto de que Trump va a dirigir Venezuela a partir de ahora? Respuesta, pues que va a continuar la cuarentena al petróleo venezolano. O sea, que van a impedir que puedan navegar los petroleros venezolanos para obligar así al gobierno venezolano a cambiar su política sobre el petróleo. Hay una cuarentena que ahora mismo sigue en vigor y esa es una enorme presión que se va a mantener hasta que veamos cambios, no solo para promover los intereses de los Estados Unidos, que son los principales, sino que también conduzcan a un futuro mejor para el pueblo de Venezuela. Y ese es el tipo de control al que apunta el presidente cuando dice eso. O sea que dirigir Venezuela, está claro, ¿no? Escuchando a Marco Rubio, dirigir Venezuela consiste en dirigir la industria petrolera venezolana. Y por eso, por el petróleo, le repregunta la periodista. El presidente usó la palabra petróleo 20 veces en su conferencia de prensa. Usted habló de esos enormes activos petroleros que tiene Venezuela. Sin embargo, el último enviado del presidente a Venezuela, Elliot Abrams, sostiene públicamente que ya sabe cuál es la política que apoya. Dijo, y cito, plutócratas venezolanos o estadounidenses. Parece que los ejecutivos petroleros vienen a Mar-a-Lago y murmuran sobre lo fácil que sería la vida si llegáramos a un acuerdo con el régimen una vez que Maduro esté fuera. ¿Es eso lo que ha ocurrido? No, eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que hemos arrestado a un narcotraficante. Mire, el petróleo es fundamental no solo para impulsar las economías de todo el mundo, sino que es fundamental para el futuro de Venezuela. Su industria petrolera está completamente destruida, no tienen capacidad, necesitan una inversión de empresas privadas que solo van a invertir bajo ciertas garantías y condiciones. Lo fácil que sería llegar a un acuerdo con el régimen venezolano sobre el petróleo si Maduro fuera quitado de en medio. Razón de más para sospechar que a Maduro lo ha vendido a alguno de sus apóstoles. Todos ellos permanecen hoy en sus cargos, pese a estar declarados delincuentes buscados por la justicia en Estados Unidos. Bueno, si Delcy sirve, pues a Donald Trump le vale, y Delcy se presta. Bueno, de hecho ya se ha prestado. Hay 6 gobiernos de izquierdas que han firmado un comunicado en el que condenan la captura por la fuerza de Nicolás Maduro, pero cuidándose mucho de no mencionar por su nombre al condenado, que es Donald Trump. Son los gobiernos de Chile, donde aún está Boric, Colombia, Gustavo Petro, Brasil, Lula da Silva, Uruguay, el señor Orsi, México, la señora Sheinbaum y España, el presidente Pedro Sánchez. Y dice el texto: expresamos nuestro rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela. Y dices, ¿ejecutadas por quién? Pues el comunicado no dice quién las ha ejecutado. Como si fueran acciones militares que se han ejecutado ellas solas, ¿no? Esta práctica tan curiosa de condenar a Donald Trump sin nombrar a Donald Trump.
una condenita de Pedro Sánchez, de esas que a Sumar, a Esquerra y a Podemos les ponen de los nervios, porque ellos no lo llaman condenita, ellos lo llaman postureo.